instruidos con ella. Bendiciones a todos los que están presentes, bendiciones a todos los que van a conectarse y a todos los que van a meditar en la palabra de Dios juntamente con nosotros. Quiero comenzar con un texto que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 15. He estado hablando en los últimos domingos acerca del discipulado, acerca de ser discípulos del Señor, de convertirnos en discípulos del Señor, de vivir como discípulos, como seguidores, como imitadores de Cristo. Y hay algunas cosas que quiero compartir esta mañana con ese propósito de que nos enfoquemos, hermanos, en la transformación. Dios no está desesperado, interesado en llenar la ciudad con pecadores. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice de que ahí no entrará ninguna cosa inmunda. Entonces Dios se ha reservado el derecho de acceso al reino. Así que no podemos pensar ni tomar a la ligera el mensaje del Evangelio como si Dios quisiera a como dé lugar forzar a los pecadores a que entren, y bajo ese evangelio que se predica ahora, no importa la iglesia, no importa cómo está, Dios te ama. No, el verdadero evangelio tiene como fundamento: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se necesita un cambio de vida y estamos enfocados en esa transformación, en la cual yo le he compartido la importancia de practicar la generosidad. Practique el servicio, practique el honrar a otros, practique el bendecir a otros. Es parte de un ejercicio espiritual imitando al Señor Jesucristo. Ahora quiero abrir aquí la reunión con la meditación de la palabra, verso 15 de Mateo 23, donde el Señor Jesús dijo esto: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Este texto a mí me revela algo sumamente interesante, y es que los fariseos, los líderes religiosos de los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo, tenían éxito en el discipulado. Se esforzaban para poder discipular a otros, porque un prosélito es un seguidor. Ellos se encargaban de poder buscar adeptos, de poder preparar a otros, y el Señor Jesús fue muy duro en el trato con los fariseos, con los saduceos, y en este pasaje de Mateo 23, donde vamos a meditar ahora, Él de una manera muy directa los tilda de hipócritas. Y sobre la base de la conducta de los fariseos, Él les enseña a sus discípulos cómo tienen que ser ellos. Entonces esta mañana vamos a aprender las cosas que no tenemos que hacer. Vamos a aprender que los fariseos tenían discípulos y ellos les enseñaban a sus discípulos, se reproducían en otros y les enseñaban a hacer las cosas a la manera en que ellos las hacían, a vivir como ellos vivían. Y era un estilo de vida de hipocresía, de fingimiento. Personalmente estoy convencido que los más grandes hipócritas del mundo están en el ambiente religioso, están dentro de la iglesia, porque al final los políticos ya se sabe que son mentirosos. Al final ya se sabe que en el mundo la gente está llena de maldad, hay trampa, hay injusticia, hay engaño. Pero los más grandes hipócritas están en el ambiente religioso, donde la gente ocupa como pantalla el evangelio, donde la gente puede tener apariencia de piedad, pero realmente no tienen misericordia. Tienen apariencia de santidad, de temor de Dios, pero sus corazones no han sido cambiados. Y por eso es que es sumamente importante entender que el Señor Jesucristo puso énfasis, y muchas de sus enseñanzas estaban dirigidas hacia la transformación de la vida de las personas.
Dios está interesado en nuestra transformación. Y por esa razón Él nos hizo nacer de nuevo, para que andemos en vida nueva. Entonces no es simplemente un asunto de vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, vengan todos los pecadores, yo les voy a hacer entrar en el reino. No, hay limitantes, hay condicionantes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay condiciones y parte de esas condiciones son la transformación a través de la fe, a través del temor en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que quiero enfocarme en esta mañana en el tema de los discípulos de los fariseos y ocupar el estilo de vida que ellos tenían como ejemplo de las cosas que no tenemos que hacer. Jesucristo, con el propósito de desarrollar a sus discípulos, ocupó el mal ejemplo de los fariseos para enseñarles a los discípulos las cosas que ellos no tenían que hacer. Mateo 23, verso 1, dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, los flecos de sus mantos, de sus trajes, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. El Señor Jesucristo utiliza como un mal modelo, como un mal ejemplo, la vida de los fariseos, para enseñarle a sus discípulos las cosas que ellos no tienen que hacer. Y este pasaje, desde el verso 4 hasta el verso 7, donde se menciona que ellos atan cargas pesadas, que ellos hacen sus obras para ser vistos, que ellos aman los primeros asientos en las cenas y que aman las salutaciones en las plazas, nos habla de que los fariseos eran exigentes en cuanto a las características o la manera de vivir de los demás. Eran exigentes. Y nosotros podemos caer en ese mismo pecado, condenando a otros, juzgando a otros, midiendo a otros, porque no son muy santos, no son muy consagrados, no son muy entregados, no son muy fieles. Y entonces podemos caer en el mismo pecado de los fariseos. Y por eso el Señor les dice que no hagan, le dice a los discípulos que no hagan eso. Y nosotros tenemos que tomar ese consejo. Ese pasaje nos habla acerca de que ellos eran exhibicionistas. Ellos exhibían una falsa santidad, exhibían una falsa justicia. O sea que tenían una apariencia. Ellos estaban fingiendo que tenían un estilo de vida que realmente no tenían. Luego también dice que ellos amaban los asientos, los primeros asientos en la cena. Ellos estaban interesados en la posición. Ellos querían recibir un buen trato, un trato privilegiado. Querían tener lo mejor cuando era tiempo de comer. Querían ser servidos, querían ser atendidos, querían la mayor porción. Iban sobre porque estaban interesados en ser reconocidos. Y de eso también nos habla el verso 7. Amaban las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamaran rabí, rabí. Estaban buscando reconocimiento. Estaban buscando la gloria de los hombres. Estaban buscando la aprobación. Así que el Señor utiliza como mal ejemplo a los fariseos. Y nosotros, hermanos, de una manera personal tenemos que examinar nuestra vida y considerar: ¿vivo yo buscando la aprobación de los demás? ¿Estoy yo interesado en que me traten bien? ¿En tener un trato preferencial? ¿En tener el mejor plato de comida cuando se trata de comer?
¿Estoy yo interesado en apantallar a los demás con una apariencia de piedad, fingiendo una comunión que no tengo, una santidad que no practico? ¿Estoy yo queriendo impresionar a los hombres sabiendo que mi realidad es otra? ¿Estoy yo condenando, vivo juzgando a los demás hermanos, a las demás hermanas por su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de vestir, su forma de vivir, independientemente de que mi condición no esté aprobada por Dios? Dios habla, el Señor Jesús habla acerca de los grandes errores cometidos por los fariseos. Y es que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la enseñanza del Señor Jesucristo estaba enfocada en un cambio de vida que se inicia en el interior de la persona, que se resumía en amar a Dios y amar al prójimo, y que se fundamentaba en los principios espirituales del reino. ¿Cuál es el principio? El principio de la misericordia, el principio de la humildad, el principio del amor, el principio del servicio. Esos son los valores del reino, en los cuales los ciudadanos del reino, nosotros, alguien dice amén, tenemos que estar enfocados. Tenemos que procurar conscientemente practicar. Así como un deportista practica para hacer lo mejor en la cancha, nosotros tenemos que practicar en esta vida esos valores espirituales, esos principios espirituales, para poder desarrollar un carácter, una forma de vida que glorifique a Dios. Venimos del proceso de enseñanza, de aprendizaje, en el cual entendíamos que el Señor tenía como discípulos a gente común, gente igual que nosotros, gente débil, gente que murmuraba, gente inconstante. ¿Cuántos recuerdan que ya cubrimos eso? Cubríamos que la gente era inconstante, la gente era murmuradora, los discípulos buscaban posición, los discípulos discutían que quién era el más grande. Los discípulos tenían inclinaciones carnales igual que las nuestras, pero véalos a ellos después del proceso de transformación, véalos a ellos después del derramamiento del Espíritu Santo, y usted va a ver personas cambiadas. Tenían todas las cosas en común, eran generosos, compartían, se servían unos a otros, eran personas firmes, con carácter, comprometidas, que a pesar de toda la persecución que hubo, a pesar de los mártires, a pesar de que los líderes estaban siendo perseguidos, asesinados, y ellos mismos estaban experimentando el despojo de sus bienes, como dice en el libro de Hebreos, estaban experimentando cárceles, estaban experimentando persecución, maltratos, torturas, por causa de su fe en Cristo, no se detuvieron. Qué diferente la iglesia del siglo XXI, que por el clima, por un pequeño malestar, deja de congregarse, retroceden, se apartan de la fe. Esta gente realmente había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Esta gente fue transformada por medio de la fe en Jesucristo, al cual muchos vieron resucitado. Habían sido transformados de tal manera que se encuentra un registro en la Biblia donde dice: estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Los cristianos eran gente firme, eran gente comprometida, no eran gente inestable, no eran cobardes, no eran temerosos, no eran infieles, no eran personas inestables que daban su palabra y no la cumplían. Eran personas con carácter, hermano, con determinación. Y entonces nosotros podemos enfocarnos, y esta es mi intención, podemos enfocarnos tanto de una manera individual como de una manera congregacional. ¿Qué clase de discípulo soy yo? Recuerda que le hice la pregunta que yo me había hecho, de que si yo moría, ¿qué clase de discípulos estaba yo dejando? ¿Qué clase de seguidores? ¿Qué clase de enseñanza? ¿Qué clase de modelaje yo dejé? Particularmente una de mis metas es que cuando yo muera puedan haber personas que digan: Él moldeó mi vida para convertirme en un adorador en espíritu y en verdad. Pero hay muchísimas áreas en las cuales tengo la responsabilidad de modelar, como Pablo le dice a Timoteo: preséntate tú como ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en amor.
Y eso, hermanos, es un gran reto, considerando que tengo los pies de barro igual que usted. No vine del cielo, voy para el cielo. Eso es un gran reto, considerando que tengo las mismas luchas matrimoniales, de hijos, económicas y de salud, igual que usted. No estoy en una condición privilegiada, pero sí he entendido el llamado de aquel que es poderoso para sostenerme. Así que no hago la obra apoyada en mi fuerza, en mi habilidad, en mi capacidad, sino sabiendo que la gloria le pertenece a Dios, porque Él es quien nos capacita para poder cumplir el llamado que Él nos asigna. Entonces hay un reto, hay una responsabilidad, y yo quiero cumplirlo. Y en ese sentido, usted puede, como le decía, examinarse personalmente. ¿Qué clase de discípulo soy yo? Y yo hablé a los hombres hace poco, recientemente les hablaba yo acerca de la importancia de reaccionar, de despertar, porque hay demasiados hombres inconstantes acá. Demasiados hombres infieles, sin carácter, sin firmeza, sin palabra, sin determinación. Yo recuerdo que hace algunos años hubo una invitación de un ministro, de una ministra que vino de afuera, no sé si fue Gary Walters y la esposa, y ellos dijeron: usted tiene que acercarse al pastor y decirle: pastor, cuente conmigo. Y sí, se acercaron, pero no han contado conmigo. Yo he estado contando solito. Y yo mencioné también ya, y doy gracias a Dios y gloria a Dios por eso, por los hombres que han permanecido con fidelidad y que han hecho posible que hasta el día de hoy este ministerio permanezca, porque los hay. Pero usted tiene que saber de qué lado está. Del lado de los inconstantes, de los infieles, de los que siguen de lejos, de los que sirvieron y se glorían de que sirvieron hace años, o está en el lado de aquellos que permanecen y siguen luchando y siguen esforzándose, porque un verdadero discípulo no retrocede. Un verdadero discípulo puede caer, pero el Señor lo levantará. Un verdadero discípulo puede entrar en debilidades, puede caer en un valle espiritual en su vida, pero vuelve a encontrar su camino y saber que el Dios Todopoderoso es aquel que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, un verdadero discípulo es cambiado por el poder del Espíritu, por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios y porque voluntariamente se somete al señorío de Cristo. Bajo este enfoque y usando el ejemplo de error de los fariseos, un verdadero discípulo no vive condenando ni exigiéndole a los demás más de lo que él está exigiéndose a sí mismo. Un verdadero discípulo no está exhibiéndose, no está queriendo apantallar o impresionar al resto de la congregación, si sabe que no ha impresionado a Dios, si sabe que no tiene la aprobación de parte de Dios. Un verdadero discípulo no está interesado en que le den trato VIP, no está interesado en que lo traten de don, no está interesado en que le tengan el respeto y que se dirijan a él de la manera adecuada. Está interesado en honrar a su Señor, a su Salvador, a su Dios, y no está buscando una posición, no está buscando un reconocimiento, no está buscando gloria de los hombres. Está esperando la gloria que viene de parte de Dios. Entonces no anda justificándose, no anda condenando, no anda defendiéndose. Y esto es algo que muchos cristianos hacen en las redes. Cristianos que exponen sus problemas para que la gente los apoye con sus comentarios. Cristianos que exponen su condición pidiendo que la gente apruebe lo que han hecho. Y que tome partido, tome lado en cuanto al error que están ellos señalando cometido por otras personas. Cristianos que exponen en público su queja, su malestar, porque los han tratado mal en una iglesia. Y no Jesús dijo que a él lo habían rechazado primero, pues, y que no había que extrañarse de eso, pues. Cristianos que exponen en las redes su sufrimiento, que exponen en las redes las injusticias que están padeciendo, porque están buscando la aprobación, están buscando que alguien haga fiesta de lástima con ellos. Están buscando que otros vengan a darles aliento y a respaldarlo. El verdadero discípulo no está enfocado en eso. Está enfocado en vivir en el temor de Dios, en darle la gloria a Dios, en llevar fruto para la gloria de Dios. Está enfocado en su santidad, está enfocado en su comunión con Dios, está enfocado en la herencia, en el perdón, en la adopción, en la salvación, en la gloria que va a manifestarse en su vida. No está enfocado en lo terrenal y en lo pasajero, porque está ubicado
Entonces, sobre la base de esta, nosotros tenemos que considerar qué clase de discípulos somos. Sobre esta base podríamos considerar qué clase de iglesia somos. Es muy común, yo lo he escuchado muchas veces, que en el ambiente cristiano evangélico se da una plática entre hermanos y entonces se menciona X iglesia. ¡Ay! La gente de ella es bien creída. Si uno llega, no le hablan a nadie. Hablamos de la otra. ¡Ah! Esos son unos grandes carnales, todos igual que el pastor. El que menos se ha divorciado 3 veces. Si hablamos de la otra, ¡ah! No, esa es una iglesia mundana. Si ahí las hermanas llegan como que van a un baile de graduación, a una fiesta de gala, ahí a exhibir sus cuerpos, sus ropas. Si hablamos de la otra, no, ahí son los ricos y ahí son la gente fufurufa, ¿va? Y entonces cuando llegamos al CCF, ¿qué nos caracteriza, hermano? Bueno fuera que dijeran, ahí llegan los verdaderos adoradores. Bueno fuera que de verdad lo que los predicadores equivocadamente dicen cuando se paran aquí al frente, que tienen miedo de predicar en este lugar porque esta es una iglesia que conoce la palabra, bueno fuera que fuéramos nobles como los de Tesalónica, que escudriñamos la palabra para ver cómo son las cosas y tenemos un conocimiento y una abundancia de la palabra que nos está permitiendo hacer que otros enderecen su camino, alumbrarle la vida a otros. Qué bueno fuera que de nosotros el Señor dijera, yo conozco que son una iglesia que se ha esforzado, que tiene muchas buenas obras, porque el Señor conoce nuestras obras. Y en el libro de Apocalipsis, a cada una de las 7 iglesias, Él les hace una reprensión, excepto a una, les da un consejo y les hace ver las virtudes que ellos tienen. Entonces, hermano, de una manera personal, usted considere, evalúese, ¿qué clase de discípulo es usted? ¿Es un discípulo comprometido, como yo le he mostrado? ¿Es un discípulo esforzado? ¿Es un discípulo responsable como hombre, como padre? ¿Es un discípulo fiel? Como de una manera personal. Y luego, de una manera congregacional, ¿qué nos caracteriza como centro cristiano de fe? ¿Cuál es la mayor virtud que realza o que sobresale de nosotros como iglesia? Porque pueden haber varias virtudes, pero siempre habrá alguna más sobresaliente, al igual que de una manera personal, de una forma congregacional. Ahora, el Señor Jesucristo vino para poder cambiar, para poder transformar la mentalidad y la vida de las personas. Entonces, Él vino enfocado en los principios espirituales, Él vino con una enseñanza, Él vino como el maestro, el verdadero maestro, el único maestro, para corregir la interpretación errónea de la ley. Él vino para anular las ideas de los religiosos y para poder poner en alto lo que verdaderamente era importante para Dios. Jesús vino a cambiar la forma de pensar de las personas. Y como discípulos, como seguidores de Cristo, tenemos que aprender a pensar como Él pensaba, creer lo que Él predicaba, hacer lo que Él hizo, porque ese es un discípulo, un seguidor. Entonces el Señor Jesucristo llega al punto donde se aprovecha del mal ejemplo de los fariseos, del mal ejemplo de los saduceos, y ese ejemplo negativo de la vida de los líderes religiosos le sirve a Él como plataforma para dar instrucciones de lo que los discípulos no tenían que hacer. Así que tomemos eso como parte de la instrucción esta mañana. No ande buscando exhibirse, hermano. No exhiba su justicia, no exhiba su santidad, no exhiba su temor de Dios, no exhiba su fe o su fidelidad. Busque la aprobación de Dios en lo secreto. No condene a nadie, usted no es juez. No señale a nadie, no ande por ahí con una balanza que a usted nadie le ha dado ese ministerio, de andar midiendo a las personas, de andarlas evaluando, de andarlas pesando y de andar compartiendo con otros que ya los midió y ya los halló faltos.
A usted no le corresponde el ministerio de andar juzgando, ni de andar condenando, ni de andar señalando, ni de andar poniendo cargas sobre otros. No esté interesado, porque se va a frustrar, en que lo reciban, en que lo traten de una manera privilegiada. No busque los primeros asientos, no busque el ser tratado de una manera especial. No busque la aprobación de las personas, busque la aprobación que viene de parte de Dios. El Señor Jesús, hablando acerca de las cosas que los discípulos no tenían que hacer, verso 8, les dijo esto. Esto es el discipulado, la transformación de vida a través de la enseñanza. Ustedes no quieran que lo llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, de una manera bien clara, de una manera bien simple, podemos comprender la meditación de esta mañana, la instrucción de esta mañana. El Señor Jesús se apoyó en el mal ejemplo de los fariseos para decirle a los discípulos: no hagan las cosas que ellos hacen. Sí, hagan lo que ellos dicen, porque ellos están en la cátedra de Moisés. Ellos conocen la ley, ellos tienen la autoridad como líderes, como intérpretes de la ley. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En el mundo, desgraciadamente, y esa es parte de la complejidad humana, en el mundo hay mucho mal testimonio de parte de la iglesia cristiana, de parte de los evangélicos, y entonces mucha gente es la que ha dicho: para ser igual como el hermanito, mejor no soy nada. Ahora, el Señor Jesús, conociendo la naturaleza humana, a través de esta enseñanza desvirtúa la validez de ese pensamiento, porque cuando Él dice que los discípulos están actuando de determinada manera y que esa es la manera en que no tienen que hacerse las cosas, la forma en que todo ser humano debería de pensar es: este es un ejemplo negativo, el cual tengo que evitar. Esa es la manera en que no tienen que ser hechas las cosas. Entonces, una persona que está ocupando como argumento que no viene a Cristo, que no acepta el señorío de Cristo, que no se incorpora en una iglesia por el mal testimonio de los creyentes, a la larga en realidad debería de cambiar su forma de pensar, dado que él tiene la conciencia de que las cosas no tienen que ser así. Él debería de pensar: me voy a convertir en un cristiano verdadero, no falso, no fingiendo como algunos que yo conozco. Y los que ya somos miembros de una congregación, no deberíamos jamás tropezar cuando nos encontramos con malos elementos, con personas que le piden dinero prestado y no le pagan, con personas que lo defraudaron, lo engañaron, se aprovecharon de usted. No deberíamos de tropezar cuando nos encontremos con situaciones, con acciones o actitudes de parte de personas que consideramos hermanos, que sabemos que están al margen de lo que a Dios le agrada, sino que tendríamos que seguir adelante con nuestra mirada puesta en el Señor, sabiendo que Él es el que recompensa, el que galardona, Él es el que restituye, nuestra bendición viene de Él, Él es la fuente de la vida, de la fuerza, de la paz y de todas las cosas. Y entonces no tropezar en nada. A mí me ayudó muchísimo hace años a entender, en la parábola del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y eso es una forma simbólica de hablar de personas verdaderas, personas genuinas, que han experimentado una conversión real y que están siguiendo al Señor con todo el corazón. Y de personas hipócritas. Y en todas las iglesias hay personas que están fingiendo, personas que tienen apariencia de piedad, pero no se han convertido, no han nacido de nuevo. Y entonces, cuando uno entiende es que el trigo y la cizaña van a crecer juntos,
Cuando usted topa con una cizaña, usted no se desanima, usted no se siente frustrado. No importa quién caiga, usted sabe aplicar la palabra de Dios en su vida y usted se planta, como lo hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que perseveran. Y usted se planta, en que a usted no lo va a hacer tropezar ningún líder, ningún hermanito, ninguna persona, ni el pastor más famoso que caiga en pecado, porque usted no depende en cuanto a su salvación de los líderes ni de las personas, sino del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y por eso es que su mirada tiene que estar puesta en el Señor únicamente. Ahora, sí hay una responsabilidad en el liderazgo de ser ejemplo. Y por eso el Señor dice de que cuando venga el príncipe de los pastores, ahí va a poner en cintura, hermano, a todos los pastores. Y por eso yo quiero ser hallado como un verdadero discípulo del Señor. Y por eso yo no quiero caer en ese error, en ese pecado que yo he observado en la vida de muchos ministros. Yo les he contado que en un acto en el cual participaron los pastores de las iglesias más grandes del país, hubo un acto donde habíamos sido convocados para poder orar por uno de los presidentes de la época antigua. Hubo un culto de acción de gracias. Y en ese tiempo de alabanza y de adoración, todos los grandes pastores del Salvador, excepto uno, estaban adorando a Dios. El hermano Lisandro Bojorquez, a quien realmente admiro mucho. Un hombre con un carácter, una integridad, un hombre, hermano, que ha mantenido su testimonio de una manera tremenda. Pero los demás, en sus sillas, con los ojos abiertos. Por eso es que a mí no me gusta predicar no me gusta invitar a predicar aquí a cualquiera. Porque si no es un adorador, no lo quiero poner delante de usted. Porque un predicador tiene que ser alguien que tiene comunión delante de Dios. Porque hay mucho más escondido detrás de eso. Existe la arrogancia, existe el orgullo. ¿Por qué yo no voy a adorar a Dios? Si yo no soy más especial que ustedes. También soy una criatura a la cual Dios ha salvado por su gracia. También yo fui un pecador al cual Dios rescató con su gracia. ¿Por qué los pastores aparecen únicamente a la hora de predicar? ¿Por qué algunos pastores los presentan y la gente tiene que aplaudirles? ¿Por qué los pastores tienen que tener guardaespaldas? ¿Por qué los pastores tienen que caminar de una manera soberbia, arrogante? Yo he tenido esas experiencias. Estuve en Hawái y cuando quisimos acercarnos al pastor por la instrucción del hermano que nos invitó para poder ir a saludarlo, los guardaespaldas nos detuvieron. Los guardaespaldas salieron al paso y nos pusieron la mano así. Y yo me quedé viendo, este tiene gorilas que lo cuidan. A Jesús no, a Jesús lo tocaban, a Jesús lo apretaban. A Jesús la gente podía llegar cerca de Él. Entonces yo quiero ocupar los malos modelos, quiero ocupar los malos ejemplos para saber lo que no tengo que hacer. Es como en la vida, hermano. Usted mira la desgracia de alguien en los vicios, usted mira la desgracia de alguien en el adulterio, con una mujer, 2 mujeres, 3 hogares, montón de hijos regados, y usted mira lo que usted no tiene que hacer. ¿Hay alguien aquí o se me fueron? Uno puede aprender a través de los malos modelos. ¿Cómo llegó este a la desgracia? ¿Cómo terminó este arruinado? ¿Cómo terminó pobre? ¿Cómo terminó lisiado? ¿Cómo terminó solo? Son muchas las veces en las que ese interrogante ha venido a mi mente. Cuando, por ejemplo, yo en mi caminar, en mi movilizarme, veo a un hombre, a un viejo, arruinado, solo, y me pongo a pensar, y no habrá tenido hijos, y no habrá tenido esposa. ¿O será que sí tuvo y los maltrató? ¿O será que sí tuvo y los abandonó? Cuando veo mujeres solas criando a sus hijos, ¿y qué es lo que pasó? ¿Realmente ella es el resultado de la injusticia de un hombre que abusó de ella? ¿De un hombre que se aprovechó de su inocencia, de su credulidad, de su simpleza? ¿O hay detrás de esto una siembra que ha traído una cosecha? Todos nosotros podemos aprender de los malos modelos lo que no tenemos que hacer.
Y todos podemos aprender de la gente que ha tenido éxito y examinar cómo fue que llegaron a esa posición de gloria, de solvencia económica, cómo es que se han mantenido en el ministerio, cómo es que han sido guardados en salud, cómo es que han sido sostenidos, qué es lo que hicieron. Y por eso la palabra de Dios dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero de igual manera podemos imitar a nuestros padres, a amigos, a gente conocida, a profesionales, a colegas, a compañeros, y entonces mirar los que están en la desgracia y no hacer lo que ellos hicieron. Mirar los que han llegado a un punto de éxito, de satisfacción, de disfrutar la vida, y entonces imitar lo que ellos hicieron. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Es un asunto simple, es un asunto práctico. Jesús ocupa el modelo de los fariseos para decirles no hagan esto. Y entonces luego el Señor da instrucciones de las cosas que ellos sí tienen que hacer. Jesús dio instrucciones específicas sobre la forma de vivir de los discípulos. Y en ese sentido, hermano, mi gloria sería morirme ahora y que haya gente que pudiera decir, Él me enseñó a servir, a tener un corazón comprometido, a tener palabra. Él me enseñó a vivir de una manera comprometida, no inestable, sino firme, dispuesto, entregado, no al sacrificio, sino al esfuerzo, a la dedicación. Si quisiera que pudiera decirse de nosotros, esa gente, hermano, uno llega ahí y son tan amables que uno no haya que hacer con tanta amabilidad. Son tan cariñosos, son tan amigables y tan abiertos a la relación. Si quisiera poder saber que hay un legado, que hay una influencia, que hay una formación de personas en las cuales se desarrolló un carácter y sabían cuándo ceder sus derechos, pero sabían cuándo exigir sus derechos, como el apóstol Pablo. Lo azotaron, lo meten a la cárcel y al día siguiente le dicen, vaya, andátele. ¿Cómo que andátele? Siendo ciudadano romano, me han azotado, me metieron en la cárcel y ahora quieren que me vaya. Que vengan ellos, que vengan ellos. Que vengan ellos a sacarme. Pablo tenía carácter. A Pablo lo golpearon. Y entonces el apóstol Pablo le dice, así te va a golpear a ti el Señor para blanquearla, le dijo a uno. Y entonces alguien viene y le dice, así estás injuriando al sumo sacerdote. Y entonces Pablo cambia y dice, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabía cuándo hablar, Pablo sabía cuándo callarse. Pablo sabía cuándo pararse firme y esperar que la unción y lo milagroso de Dios se manifestara en su vida. Pablo sabía cuándo salir corriendo. A Pablo lo bajaron en una cesta de un muro. Pablo sabía cuándo confiar en Dios, en lo sobrenatural, y cuándo depender de lo natural. Le mandó una información por medio de su sobrino al encargado de la cárcel diciendo que había un plan para poder matarlo. Y entonces le pusieron jinetes, le pusieron militares, lo guardaron, lo escoltaron para que no lo mataran. Pablo sabía, Pablo tenía un carácter, una determinación, un compromiso, una entrega. Pablo quizás es el mayor modelo de un verdadero discípulo de Cristo en el Nuevo Testamento. Si hubieron más, como Esteban, lleno de gracia. Lo estaban apedreando y su rostro era como de un ángel. Y a usted solo le dicen buenas tardes de mala manera y su rostro es como de qué. Mejor no digo. A Esteban lo estaban matando a pedradas. Y mire el carácter que él tenía, que estando siendo apedreado injustamente por su fe, mira una mansedumbre en su rostro, que su rostro era como el de un ángel. Y todavía en ese carácter cristiano, en ese proceso de transformación efectuado por el Señor en su vida, todavía imita a su Señor, que en la cruz dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, y él ora de una manera similar.
¿O no oró Esteban por lo que lo estaban apedreando? Pero usted y yo, hermanos, sin transformación, igual que Jacobo y Juan, ¿verdad? Que caiga un fuego del cielo y que me he condenado. De que me las paga, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Entonces, ¿qué pasó con la transformación? ¿Qué pasó con el cambio? ¿Qué pasó con el discipulado? Y por ahí, hermanos, podemos ir examinando una serie de elementos que tienen que ver con la transformación de nuestra vida. Tengo mucho más que compartirle, pero no es mi interés darle un montón de alimento que al final no lo pueda digerir. Creo que hay suficientes ideas compartidas ahora y quiero terminar con esto. El pecado más grande de los fariseos era la hipocresía. Era lo que sobresalía, la hipocresía. Entonces concluyamos con esto esta mañana. Los señalamientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo contra los líderes religiosos, más que enfocarse en las acciones que ellos cometían, estaba enfocado en que ellos fingían tener el respaldo de Dios, eran representantes de Dios en la tierra para el pueblo de Israel, eran los maestros, eran los instructores, eran los líderes, conocían la ley, conocían sobre la misericordia, sobre la justicia, conocían sobre la humildad, sobre el servicio, pero a ellos no les importaba el poder agradar a Dios, sino que a ellos les importaba impresionar a la gente. Entonces termino con este versículo, el 23, para que usted diga: qué poquito predicó el pastor, voy a volver el otro domingo. Versículo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. Oiga eso: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesucristo fue amoroso, condescendiente, misericordioso con los pecadores que lo reconocían. Pero el Señor Jesucristo fue duro, franco, directo con los pecadores que no querían reconocer su condición, sino que al contrario querían aparentar una condición que realmente no tenían. Y por eso usted ve que el Señor trata de una manera súper amorosa a la mujer en el pozo, trata de una manera misericordiosa a la mujer que habían encontrado en el acto del adulterio y querían que él diera orden para apedrearla. Pero no trató de esa manera a los fariseos. Porque los fariseos, cuando llegaban, ellos llegaban menospreciándolo, juzgándolo, murmurando de él, presumiendo de una santidad que no tenían. Aprendamos eso esta mañana, iglesia. No tenemos que impresionar a nadie. ¿Está conmigo? No tenemos que impresionar a nadie. No hay razón, no hay propósito, no hay sentido. Porque podríamos lograrlo, podríamos engañar a los otros, pero de Dios nadie se puede esconder y Dios no puede ser burlado. Y es mejor vivir delante de Dios reconociendo que uno es un miserable pecador, si lo es, y confesando: Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Padre, otra vez caí en el mismo hueco, en el mismo hoyo. Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mi miseria. Padre, te necesito. Es mejor ser franco en lugar de fingir santidad y que todo está bien, porque al final Dios conoce nuestro corazón y
los hombres no pueden salvarnos, cubrirnos, protegernos ni defendernos. Pero Dios sí puede saciar nuestra alma. Dios sí levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Entonces es sumamente importante tomar esta determinación ahora, iglesia. Si el mayor pecado de los fariseos fue la hipocresía, entonces enfoquémonos en que nosotros no vamos a actuar de esa manera. No vamos a andar fingiendo, queriendo apantallar a nadie con lo que conocemos de Biblia, con el ministerio que Dios nos ha dado y la manera en que lo desenvolvemos, con una apariencia, con un caminar, con una forma que está envuelta de papel de regalo, pero que no hay un contenido adentro. Los fariseos llegaron a caer en este punto. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Todas son hierbas, todas son ramitas, así como las que usted le echa a la sopa de res. Entonces imagínense cómo eran ellos de estrictos aparentemente en el cumplimiento de la ley. Arrancaban las hierbas y contaban cuántas ramitas le salían y apartaban el bien y lo entregaban. Y entonces ellos se gloriaban de que ellos eran fieles en observar la ley. Y entonces Jesús les tiene que decir: sí, es cierto, ustedes diezman. Recibieron $51.25, entonces diezmo 5.12. Ay, pero le falta el medio centavo. 5.13, ahí me devuelve medio centavo, hermanos. Así, una exactitud para poder diezmar. Y Él les reprocha: pero ustedes han dejado lo más importante. No son justos en el trato con los demás. No tienen misericordia y no tienen fe en Dios. Ustedes no han entendido, les dice, que esto de la justicia, la misericordia y la fe era necesario practicarlo, vivirlo continuamente, sin dejar de diezmar hasta la última ramita del eneldo y del comino. Porque eso es ser perfecto. Y Jesús predicó eso: sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo recuerdo muy bien, no se me olvida cuando Dios me dio esa lección a mí. Termino con esa anécdota. Íbamos entrando allá al local antiguo. Había discutido con mi esposa en el camino. Y obviamente, como el 99.999% era culpa de ella. Aunque se ríen. A las esposas dicen: no, es al revés, dicen. Yo entré al local. Y mientras yo entré al local, yo entré orando: Padre, te pido tu ayuda, Señor, porque esta mujer quiere que yo sea perfecto. Y me habla el Señor y me dice: yo también. Y me dobla y me arrepiento y me doy cuenta que la está usando para perfeccionar. Y me doy cuenta de que Dios está tratando de alinearme en la dirección de su propósito. Porque eso es lo que sucede muchas veces aquí. ¿Sabe que las injusticias que usted recibe de parte de otros, Dios las quiere usar para que usted ejercite su paciencia, para que usted ejercite el perdón, ejercite el amor, ejercite la confianza en Dios? Cuando alguien abusa de usted y usted se puede vengar y no lo hace, Dios le está dando la oportunidad de que usted le deje la venganza a Él, porque Él sí se va a encargar de ejecutar un juicio con justicia. Así que, mis hermanos, concluyamos con esto. Lo vamos a retomar el próximo domingo del mismo capítulo con todos los ayes. Son 7 ayes que el Señor Jesucristo declara sobre los fariseos. Y les está diciendo: ay de ustedes por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Me salieron 7. Si no, lo repito. Jesús les dice: por estas 7 razones
pobre de ustedes, porque son discípulos de los maestros en la hipocresía. ¡Ay de ustedes! El juicio viene. ¡Ay de ustedes! Porque cuando hacen a alguien un prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Imagínense, hermano, que yo pudiera ser discípulo 2 veces más santo que yo, 2 veces más comprometido que yo, 2 veces más adoradores en espíritu que yo, 2 veces más consagrados que yo. No, hombre, hermano, yo me sentiría padre, no vivía en vano. Los fariseos vivían un estilo de vida de falsedad, de fingimiento, y el peor error que nosotros como iglesia podemos cometer es imitarlos a ellos, sabiendo que no podemos obtener otra cosa más que la desaprobación de parte de Dios. La meditación de ahora, mis hermanos, está enfocada en nuestro corazón. Dios lo conoce y nosotros también, pero quien lo conoce mejor es Dios. Y por eso tenemos que decirle: Padre, ayúdame, escudriña mi corazón, límpiame, ayúdame a entender aún mis propios errores, porque nosotros nos justificamos. Nos justificamos de nuestra conducta, de nuestras palabras. Pues sí, pero es que me provocó. Pues sí, pero es que él comenzó. No, pues sí, que yo le hablé así como me habló. Siempre nos justificamos. Dios puede ayudarnos a limpiar nuestro corazón, a limpiarnos con hisopo, o sea, hasta lo más pequeño. Pero lo que tenemos que hacer es actuar como actuó el publicano. Señor, no soy digno. No soy digno ni de que tú me escuches. Lo que tenemos que hacer es aprender a orar como oraron Esdras, Nehemías y Daniel en el capítulo 9, los 3 casualmente. Ellos estaban en una sintonía en cuanto a la forma de orar. Y a pesar de que eran hombres íntegros, a pesar de que eran hombres con el favor y la aprobación de parte de Dios, ellos dijeron cosas como esta: Señor, confesamos nuestro pecado y no venimos aquí apoyados en nuestra propia justicia, sino apoyados en tu misericordia. Qué tremendos ejemplos, ¿no? Eso significa que aunque tengamos el nivel de vida espiritual más elevado, siempre tenemos que apoyarnos en la misericordia de Dios. Y cuando tenemos el nivel de vida más bajo, porque nos descuidamos, caímos en nuestra carnalidad, caímos en el pecado, nos enlazamos, nos enredamos, siempre podemos correr a la misericordia de Dios. Siempre, siempre. Y por eso es que Él es digno de toda la gloria. Póngase de pie y le adoramos esta mañana. Aleluya.
resultado de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por la instrucción, la corrección, la exhortación, por la dirección dada a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra podamos, Señor, recordar el camino, que a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, podamos en todo momento ser fortalecidos, ser vivificados, de manera que podamos encaminarnos bajo tu voluntad y tu propósito. Señor, ayúdanos en nuestra transformación. No podemos limpiarnos, no podemos cambiar. Sé tú, oh Dios, limpiándonos. Sé tú, Señor, obrando esa transformación en nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos a vestirnos del nuevo hombre, a despojarnos del viejo hombre. Ayúdanos a caminar, Señor, siendo hacedores de tu palabra. Ayúdanos a caminar, Señor, practicando la generosidad, el servicio, la humildad. Ayúdanos, Padre, para caminar en justicia, en misericordia, en tu temor. Ayúdanos, Señor, para llevar fruto. Límpianos para poder dar fruto para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, a dar frutos de arrepentimiento, a dar frutos de justicia, Señor. Ayúdanos. Nosotros no podemos, lo reconocemos, separados de ti no podemos hacer nada. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Desde esta mañana voluntariamente decidimos reenfocarnos en tu llamamiento, en tu propósito, en la transformación de vida. Nos disponemos, Señor, bajo la autoridad de tu palabra, bajo la guianza de tu Espíritu, para poder vivir de una manera diferente, de una manera que glorifique tu nombre. Mi Padre, mientras lo hacemos, sé tú obrando a favor de tu pueblo, conforme a tu palabra, causando que las añadiduras vengan, causando que las bendiciones nos persigan y nos alcancen por causa de caminar en los principios de tu palabra. En el nombre de Jesús y por Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te honramos esta mañana con nuestras ofrendas, nuestras promesas, nuestros diezmos, sabiendo, Señor, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el que bendice la obra de nuestras manos, que tú eres el que nos da el poder de hacer las riquezas. Amén. Padre, una vez más clamamos, abre puertas, haz camino donde no hay. Tú eres bueno, te deleitas en hacer misericordia. Tú eres el que da pan al que come, semilla al que siembra. Y clamamos esta mañana por puertas abiertas de oportunidades de trabajo. Clamo a ti en el nombre de Jesús por ascensos, por incrementos de sueldo. Clamo a ti, Señor, por tu respaldo, pues tuyo es el oro, tuya es la plata. Tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Dependemos de ti, esperamos en ti, Señor, y voluntariamente te adoramos, agradecidos que tú nos guardas, nos has librado de la muerte, de las maquinaciones del enemigo, y no nos has pagado conforme a nuestras obras. Recibe nuestra adoración. Padre, consagramos nuestras finanzas con gratitud, consagramos nuestras finanzas con fe, sabiendo que hay una cosecha que tú levantas a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.